Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores. En la presente oportunidad y debido a la gran acogida de nuestro anterior video, les mostraremos cómo calcular o estimar intervalos de confianza utilizando la técnica de bootstrapping en el lenguaje de programación R con unos ejemplos de nivel más alto. Lo primero es entonces abrir el R. Lo hemos abierto, nosotros tenemos la versión 3.4.1 de 64 bits, pues estamos en un Windows 7 de 64 bits. Acto seguido presionamos Control R para limpiar la pantalla o la consola y vamos a escribir el enunciado del primer ejercicio. Determinar un intervalo de confianza al 99% para la media de la siguiente muestra. Entonces nos dan una muestra, vamos a revisar cuál es la muestra. Digamos que la muestra se llama M y está compuesta por los siguientes datos. Digamos que son notas de unos exámenes: 3,5, 4,5, 2,7, 1,8, 3,4, 2,9, 4,2 y 2,1. Digamos que esas fueron las notas de un estudiante en un determinado examen y esa fue la muestra obtenida. Nos piden determinar un intervalo de confianza al 99% para la media. ¿Qué hacemos? Definimos una función, la llamamos f, que va a recibir dos argumentos. Primero la muestra y un índice llamado d. ¿Qué nos va a retornar? Decimos que retorne un vector de dos componentes. En el primer vector, en la primera componente, vamos a retornar la media de la décima muestra. Eso lo hacemos así. Y en el segundo componente vamos a retornar la varianza de la décima muestra. Acto seguido tenemos que importar el módulo o la biblioteca boot. Muy bien, ahora vamos a decir que S hace alusión a salida es igual a ¿quién? A boot. Indicamos cuáles son los datos. Los datos son los que están en la muestra. Ahora, ¿cuál es el estadístico? Statistic. El statistic va a ser el contenido en la función f. Y el número de muestras R mayúscula o resampling vendría a ser de 500. Puede ser de 1000 o mientras más grande mejor. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a mostrar el intervalo de confianza. Decimos boot.ci, porque CI sería confidence interval. E indicamos lo que está en S e indicamos el nivel de confiabilidad, que sería de 0.99, y le decimos en type que nos muestre todos los tipos de intervalos de confianza, porque hay varias estrategias o técnicas. Enter, ahí lo tenemos. Tenemos el intervalo de confianza del 99% según un esquema normal, límite inferior y superior, según un esquema básico, límite inferior y superior, según un esquema estudiantizado, límite inferior y superior, también uno basado en percentiles, límite inferior y superior, y uno basado en BCA, límite inferior y superior. ¿Cuál de todos se debe utilizar? El que más nos convenga. Por comodidad uno puede utilizar el normal, el que tenemos acá. Y si no tiene mayor información, pues puede trabajar con el básico. Aquí nos dicen que algunos intervalos pueden ser inestables. Eso significa, entonces lo que podríamos hacer es repetir el procedimiento y en vez de simularlo 500 veces, ¿qué tal simularlo 1000 veces? Toma un poco más de tiempo, repitámoslo y miremos cuáles serían los intervalos. Igual nos sigue dando un mensaje de advertencia. Si eso fuese así, podríamos simularlo muchas más veces. Y mire que ya no tenemos el mensaje de advertencia, o sea que lo que era necesario para nosotros, para evitar ese mensaje de advertencia, era simularlo más veces. ¿Cuántas veces simuló? Ahí dice 10.000 réplicas. Entonces ya ahora sí tenemos una respuesta bastante ajustada a la realidad. Ahí tienen entonces los intervalos de confianza. Voy a presionar control L y vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es determinar el intervalo de confianza al 99% para la diferencia
de medias de las muestras A y B. Nos dan dos muestras. Te vamos a decir, las muestras tienen el mismo tamaño. Digamos que la primera muestra son los siguientes números. Digamos que son los pesos de unas cajitas que estamos fabricando en gramos. Entonces digamos que es 4,5, 4,6, 3,8, 2,4, 3,9, 3,8 y 3,6. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Ahora para B tenemos las siguientes medidas: 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,2, 3,5 y 3,5. Listo. En el vector C vamos a decir o a calcular la diferencia de medias. Digamos que la diferencia de medias va a ser simple y llanamente A menos B. Muy bien. ¿Qué hacemos? Definimos una función, llamémosla en este caso f mayúscula, function, y recibe dos argumentos: el vector diferencia de medias, que es C, y un índice. Vamos a llamarlo D minúscula. Y al igual que antes, decimos que retorne un vector de dos componentes. ¿Qué va en el primer componente? La media. Entonces sería la media de C en el componente D. Y luego aquí decimos la varianza de C en el componente D. Al igual que antes, S es igual a boot, indicamos los datos, data está presente en ¿dónde? En C. Ahora statistic va a ser la función llamada f mayúscula, y el tamaño del remuestreo o resampling, vamos a decirlo que sea de 10.000, 1, 2, 3. Toma un poquito de tiempo, pero ya está. Ahora decimos boot.ci, indicamos S, la confiabilidad que sería del 99, que nos están pidiendo eso, y el tipo que nos muestre todos los intervalos de confianza según las diferentes estrategias. Listo, nos dice que algunos cálculos pueden ser inestables. Bueno, si eso sucede, podríamos replicar un poquito más, aunque mientras más réplicas mejor el resultado, pero toma más tiempo. Y vamos, ahí está. Vamos a mostrar nuevamente los intervalos de confianza. Bueno, ahí está, ya no nos sale ningún mensaje de advertencia. Tenemos los intervalos de confianza al 99%, límite inferior y superior según el esquema normal, límite inferior y superior según el esquema básico, límite inferior y superior según el esquema estudiantizado, límite inferior y superior según el esquema de percentiles, y finalmente límite inferior y superior según el esquema BCA. ¿Cuál debe utilizar uno? El que mejor se ajuste al estudio que está realizando. Por comodidad se puede trabajar con el esquema normal o con el esquema básico. Perfecto. Vamos a presionar control L para limpiar la pantalla y vamos a hacer otro ejercicio. Determinar el intervalo de confianza al 99% para, coloquémoslo en minúscula, para la varianza de la siguiente muestra. Digámosle que esto hace alusión a varianza muestral. Muy bien, entonces digamos que la muestra es M mayúscula y está compuesta por unos pesos en kilos: 5,6, 5,8, 7,8, 10,1, 5,8, 5,4, 4,5, 4,3 y 4,2. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces definimos una función, digamos que es f mayúscula function, al igual que antes, recibe la muestra, que es m mayúscula, y un índice, y retornamos un vector de dos componentes. ¿Qué va en la primera componente? Nos están pidiendo la varianza. Listo, entonces colocamos aquí la varianza de ¿quién? De m en la posición D. No necesitamos el otro componente porque estamos trabajando todo con varianzas. Finalmente decimos que S es igual a boot,
indicamos los datos, data, que es la muestra, ahora statistic está en la función F mayúscula, y el tamaño del remuestreo, digámosle que sea de 10.000. ¿Cuánto hay aquí? No, eso sería 100.000. Va a tomar algo de tiempo, miren el reloj de agua que da vueltas, pero es necesario que lo hagamos así para que no muestre errores. Y finalmente decimos boot.ci, decimos S, ahora la confianza sería del 99% y el tipo sería all, o sea, todos los esquemas posibles. Si sale alguna advertencia, miramos cómo rectificarlo. ¿Qué nos dice? Se dice que se necesitan las varianzas para los intervalos de confianza estudentizados. Listo, entonces ¿cómo lo vamos a cuadrar? No confiamos en esto, sino que repitamos el experimento. Volvemos aquí a la definición de F y aquí yo voy a borrar porque no veo claramente. Voy a colocar aquí el vector de dos componentes. En la primera componente decimos la varianza de quién, de M en la posición D. Y en la segunda componente lo mismo, varianza de M en el componente D. Repetimos la simulación 100.000 veces. Toma algo de tiempo, pero él le acaba. Y cuando acabe, repetimos el intervalo de confianza. La misma instrucción. Bueno, y ahora nos dice que hay como una especie de problema por inestabilidad. Entonces lo que tendríamos que hacer es, en vez de replicarlo este número de veces, aumentar ese número de veces, pero nos va a tomar muchísimo más tiempo. Por ende, para este tipo de casos, si no tenemos una máquina con muy buenas prestaciones, podemos trabajar con el intervalo de confianza en 99%, según el esquema normal o según el esquema básico, o hasta inclusive según el esquema estudentizado, porque nos está poniendo problema en el caso del esquema BCA, porque aquí dice BCA intervals may be unstable, pueden ser inestables. Entonces, al igual como hemos hecho antes, uno simula un mayor número de veces, es decir, replica un número mayor de veces y con eso soluciona el problema, pero puede tomar demasiado tiempo hasta que se complete la simulación. Nosotros vamos a esperar y vamos a aprovechar para comentarles que esta técnica del bootstrapping está basada en la simulación y es útil cuando uno no quiere dificultarse la vida aplicando fórmulas o verificando ciertas condiciones, porque de hecho bootstrapping significa o es un esquema de modelo de negocio en el cual uno comienza desde cero con muy pocos recursos, algo así como un emprendedor que quiere establecer una empresa, pero nadie le presta y nadie confía en él, pero sin embargo él con 2 o 3 cositas lo pone a funcionar. Bueno, esto al parecer va a tomar más tiempo, entonces como no tenemos mucho tiempo, démosle clic en stop, pero ya saben cómo podrían obtener un resultado más preciso, o rebajarle a las simulaciones y colocarle aquí que solamente nos dé el esquema básico, que sería ese intervalo de confianza según el esquema básico, aunque volvámoslo a repetir con un menor número de simulaciones y utilicemos el esquema básico. Intervalo de confianza, límite inferior menos 0.301 y límite superior 6,990. Y eso es para el caso de la varianza, ¿cierto? Sí, para el caso de la varianza muestral. Ahora vamos a hacer lo mismo, un último ejemplo. Este sería el ejemplo 3. Calcular el intervalo de confianza para la diferencia de varianzas de las muestras A y B. Bueno, vamos a decir que la muestra A, en este caso, son números aleatorios normales, que son, digamos, 500 números aleatorios normales, y para B lo mismo, 500 números aleatorios normales. Entonces la diferencia sería
o estaría dada por a menos b. Bien, ahora definimos una función llamada f, decimos acá function, recibe c y recibe d. Y al igual que hemos hecho antes, decimos return y retorna un vector de dos componentes. En el primer componente va a decir la varianza, pero bien escrito, de c sub d, y en el segundo componente pues lo mismo. Entonces aquí no me deja copiar, digo varianza de c sub d. Muy bien. Ahora decimos que en s es igual a boot, especificamos los datos, data igual a c, statistic es igual a f mayúscula, y las réplicas serían, digámosle que 1000. Vamos a ver, terminó muy ligero, pero ya está. Bien, ahora decimos boot.ci, indicamos s, el nivel de confianza, que sería del 99, y aquí le colocamos type all. Perfecto, esperemos hasta que nos dé la respuesta. Y nos dice que algunos intervalos pueden ser inestables, entonces cuando esto pasa, aumentemos el número de réplicas antes de poder tomar una conclusión y volvemos a calcular el intervalo de confianza. Si por cosas de la vida no termina, ustedes lo pueden hacer en sus hogares y lo dejan trabajar más tiempo. Nosotros, porque tenemos el tiempo limitado del video, no podemos quedarnos hablando y ahí calcule sin terminar. Lo importante es que entiendan qué se debe hacer y cómo enfrentar las contingencias. Muy bien. Entonces lo que estamos buscando aquí es calcular un intervalo de confianza al 99% para la diferencia de las, no de las medias, sino la diferencia de las varianzas. Entonces aquí lo tenemos, según el esquema normal, al 99% límite inferior 1,840 y límite superior 2,597. Según el esquema básico, límite inferior 1,825 y límite superior 2,574. Según el esquema estudentizado, límite inferior 1,855 y según el esquema superior 2,608. Según el esquema de percentiles, límite inferior 1,849, o sea 1,849 y el límite superior 2,598. Y según BCA, el límite inferior 1,879 y límite superior 2,647. Y eso es, o fue todo, para la diferencia de las varianzas de las muestras A y B. Muy bien, excelente. Bueno, damas y caballeros, vamos a hacer un último ejemplo. Un ejemplo más interesante. Calcular el intervalo de confianza esta vez al 95% para la diferencia de medianas de A y B. En este caso, A es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 100 y de forma semejante B es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 100. Listo, entonces ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre, C es igual a A menos B. Muy bien, y definimos una función, como siempre, function, recibe C y un vector de índices y retorna un vector de dos componentes. ¿Qué va en el primer componente? Va la mediana, entonces median de C sub D, y en el segundo siempre va la varianza, porque la necesita a nivel interno para hacer cuentas. Y decimos que S es igual a boot, entonces para ganar tiempo decimos, los datos están en C, la estadística es F, y el remuestreo sería de 1000. Digámosle 10.000 mejor. Si sale algún error lo rectificamos. Finalmente boot.ci S y el intervalo de confianza aquí es al 95. Le decimos type all. Muy bien, excelente, no salieron errores. Tenemos el intervalo de confianza al 95% para la diferencia de las medianas de A y B
según un esquema normal, según un esquema básico, estudiantizado, percentiles y BCAs. ¿Con cuál podemos trabajar? Con el que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Podemos trabajar con el esquema normal o el básico. Según el normal, el límite inferior es menos 0,0206 y el límite superior 0,2199. Según el esquema básico sería límite inferior menos 0,0480 y límite superior 0,2258. Según el esquema estudiantizado, el límite inferior sería menos 0,0519 y el límite superior 0,2242. Según el esquema de percentiles, el límite inferior es menos 0,0249 y el límite superior sería 0,2490. Y según el esquema BCA, el límite inferior menos 0,0315 y límite superior 0,2490. Bueno, aquí nos dice que los cálculos de los intervalos fueron hechos en la escala original. Vamos a hacer estos mismos cálculos pero al 99%, si los quisiéramos ver al 99%. Muy bien, al 99% pues cambia porque ya cambiamos la confianza. Excelente. Vamos a hacer un ejemplo adicional que es muy interesante. El ejemplo 5. Calcular el intervalo de confianza al 99% de la media de 2 que multiplica a A más 25, siendo A el A que teníamos acá arriba. Entonces, ¿cuál sería nuestra muestra? Sería 2 que multiplica a A más 25. Esa es nuestra muestra. La función la vamos a llamar f mayúscula function, recibe el argumento, la muestra y un índice. ¿Qué retorna? Retorna un vector de dos componentes. En el primer componente retorna, nos están pidiendo la media, entonces decimos media de m sub d. Y en el segundo, porque por requisito, la varianza de m sub d. El igual que antes, decimos aquí que S es igual a boot, indicamos la muestra que es m, el estadístico que es f y el tamaño del remuestreo que digámosle que sea 10.000. Eso siempre se demora un poquito, pero ya está. Finalmente boot.ci de S y que nos muestre todos los tipos. Ahí está. Tenemos los límites de confianza al 95%. Ah, pero perdón, no hay que corregir. Hay que colocarle aquí conf porque los queremos es al 99, no al 95. Entonces aquí tenemos los intervalos de confianza al 99% para la media muestral de una muestra que está dada por 2 veces A más 25, según el esquema normal, básico, estudiantizado, percentiles y según el esquema BCA. Y al parecer todos coinciden. Si se dan, bueno, aquí hay una pequeña diferencia, 25,86 y aquí es 25,85. Pero básicamente podríamos decir que esto coinciden los límites inferiores y también los límites superiores. Si quisiéramos calcular intervalos de confianza, en lugar de utilizar la media, la mediana o la varianza, digamos que la desviación estándar, entonces aplicamos la fórmula de la desviación estándar, lo que uno necesite. Entonces control L para limpiar la pantalla, Q, paréntesis izquierdo y paréntesis derecho para salir, y le decimos que no guarde los cambios. Muy bien, damas y caballeros, nosotros esperamos que este video haya sido de su interés, de su agrado y su utilidad. Los invitamos entonces a que se suscriban a nuestro canal de Savage Consultores en YouTube, a que le den clic en la campanita para que estén atentos de todas las notificaciones de nuestro canal y pueden comunicarnos sus dudas, inquietudes y peticiones respetuosas y contactarnos para negocios en el siguiente celular a través de WhatsApp, solo negocios, código de país 57, celular 311-710-3897 o en el siguiente celular, código de país 57, celular 311-630-1489. También en Estados Unidos en el siguiente celular, código de país 1, celular 516-243-0048.
Un feliz resto de tarde y muchos éxitos entonces para todos y cada uno de ustedes. Sayonara.